Esta noche, tal vez algunos llegaron como que, bueno, ¿qué pasó? Esta noche se hace con el propósito de llevarles a una noche más de adoración. Porque creo que hay algo que es muy cierto. Más allá de alguna dinámica, más allá de, no sé, de X cosas que puedan divertirnos, creo que el Señor lo que más quiere de nosotros es que tengamos intimidad con Él. Y hoy quiero hablarte precisamente de su intimidad. Y quiero que vayas a Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4. Carta de Santiago, capítulo 4, verso 8 al 10. Carta de Santiago, capítulo 4, verso 8 al 10. ¿Sabe que esta noche Dios va a obrar milagros en muchos? Dios va a obrar milagros. Quiero que Santiago 4:8 dice la Biblia, y en Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestra alegría en tristeza. Humillaos delante de ¿quién? Delante del Señor, y Él os exaltará. La RAE define intimidad como una amistad íntima o como el espacio privado y reservado de una persona o de un grupo de personas, es decir, la familia. La familia. La intimidad es un concepto bastante conocido. La intimidad es normalmente lo que sucede en la vida privada de una persona o lo que sucede en las propiedades privadas de cada persona. En su casa, usted tiene su vida íntima con su familia. Y sabe que Dios quiere eso de nosotros, que nosotros tengamos intimidad con Él, que nosotros tengamos intimidad con Él. ¿Sabe que la palabra acercaos, que aparece allí en el verso 8, es la palabra engizo y traduce acercarse, estar próximo? Es decir, lo que allí Dios nos está diciendo es, lo que la Biblia nos está diciendo es, estén próximos a Dios y Dios estará próximo a ustedes. Si ustedes están próximos a Dios, Dios estará próximo a ustedes. Y uno dirá, ¿cómo así? Literalmente, la palabra acercarse es casi como, usted nunca ha tenido esas personas que viven como un chicle pegado a usted, así que usted dice, ay, ya, párale, aléjate un poquito. Bueno, eso es literalmente acercarse. Vivir ahí casi que estrangulando a la otra persona. Es decir, cuando tú, miren, lo que traduce allí es cuando tú realmente te apegas a Dios, Dios se va a pegar a ti. Así que la intimidad es un espacio que debe ser creado y reservado para Dios. La intimidad es un espacio. Aquí sí, obviamente Dios está con nosotros en todo momento. Dios está contigo cuando vas a tu universidad, a tu trabajo, a tu colegio, a todo lugar. Pero la intimidad debe ser un espacio que tú crees con Dios. Debe ser un espacio que tú apartes con Dios. Debe ser un espacio donde tú busques a Dios. Probablemente algunos, esa intimidad es su habitación. Cierran la puerta, tienen su habitación, su espacio privado. Probablemente otros no tengan un espacio privado en la habitación porque probablemente lo comparten con otra persona, pero puede que sea, no sé, el baño de tu casa o de tu oficina o de algún lugar. Pero es un espacio creado que tú creas con Dios. ¿Sabe? Jesús, ciertamente, Él nos dio a entender que Dios estaba con Él en todo momento. Pero hay una verdad. Jesús también nos dijo, cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto. Es decir,
que hay un momento en que tú debes cerrar la puerta y quitar toda distracción del mundo para enfocarte con Dios. ¿Sabe que Jesús desea que tú y yo tengamos una vida de intimidad? No solo que vengas un viernes, no solo que vengas los domingos, no solo que llenes las sillas de una iglesia, sino que tú tengas una vida de intimidad con Dios. Jesús no solo está interesado en que tú sirvas. Mira, tú puedes estar aquí tocando un instrumento, cantando, danzando, endiaconado en las puertas, en las cámaras, y no tener una vida de intimidad con Dios. A Dios no le interesa tanto que tú sirvas como que tú lo conozcas. A Dios lo que más le interesa es que tú lo conozcas. Pero ¿dónde surge la intimidad? La intimidad surge de gente hambrienta. De gente hambrienta. ¿Realmente tenemos hambre por Dios? ¿Realmente tenemos hambre por Dios? ¿O tenemos hambre por lo que Dios nos pueda dar? Hay gente que busca de Dios, mas no busca a Dios. Hay jóvenes que buscan de Dios para que Dios les provea para su universidad, para que Dios les provea para su trabajo. Y cuando Dios ya lo hace, ay, qué pena, estoy ocupado, no puedo seguir orando. Porque buscan solo de Dios, mas no buscan a Dios. David era un hombre hambriento de Dios. David era un hombre hambriento de Dios. Tanto que a David no le importaba si su espacio era en las madrugadas. De hecho, él dice en el Salmo 63:1, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Es decir, David tenía hambre por Dios. ¿Sabe que nosotros debemos ser gente que tenga hambre por Dios? Hambre por Dios. Y esa hambre se refleja en todo momento, en todo espacio. Esa hambre se refleja en nuestro espacio público. Porque les voy a decir esto: alguien de intimidad se nota en los espacios públicos. A mí, alguien no puede decirme, no, yo sí oro, cuando en los espacios públicos no es capaz de entrar a veces en la atmósfera que hay. Y ciertamente hay momentos que la atmósfera puede que esté pesada, pero hay personas que realmente a veces vienen a los servicios solo, no, vengo a escuchar la palabra. No, alguien de intimidad se enamora de cada espacio y se integra a cada espacio. Alguien con hambre por Dios es capaz de meterse, no importa lo que esté a su alrededor, se mete porque tiene hambre. Tiene hambre. A David no le importaba lo que sucediera, lo que dijeran las personas en Israel. Cuando él trajo el arca, él danzó con locura, se desnudó. Y David no le importaba por qué, porque tenía hambre. Claro, aquí no estoy apoyando que ninguno se desnude durante la alabanza, ¿no? Pero al punto que voy es que no temas que si vas a llorar, llora, si los que te vean al lado te vean con cara de que le pasa mucho patético, a ti no te importe, eres tú y Dios. Pero ten hambre por Dios. Ten hambre por Dios. Ten hambre por Dios. ¿Sabe que el Señor, miren, a veces uno no se da cuenta? Uno a veces está distraído por cosas, pero Dios en el mundo se está moviendo. Y si no se han percatado, les tengo noticias, se está moviendo con la juventud. Pero solo personas hambrientas van a poder recibir lo que Dios está dando. Solo personas de intimidad van a entrar en ese lugar secreto. Dios no tiene favoritos, eso ténganlo claro, pero Dios sí tiene íntimos. Dios sí tiene íntimos. Y yo no sé ustedes, pero por lo menos yo sí le digo a Dios, yo quiero ser de tus íntimos, de los que conozcan los secretos. Jesús tenía 12, pero ¿a cuántos le revelaba lo más secreto? A 3, Jacobo, Juan y Pedro. ¿Por qué eran los favoritos de Jesús? No, eran íntimos, eran personas íntimas.
Eran personas íntimas. ¿Sabes? Solo gente hambrienta es capaz de intimar con Dios. Solo gente hambrienta. Mira, Jesús, nuestro mayor ejemplo, caminaba en medio de la gente, sanaba, hacía milagros, multiplicaba los panes y los peces. Pero aquí me podría durar estos minutos leyéndote varios textos bíblicos donde nos muestra que Jesús muchas veces después de ministrar dice que se iba a lugares desiertos a orar. De hecho, para aquellos que dicen, ay, es que tengo una agenda muy ocupada y no me queda tiempo para orar, Jesús se la pasaba todo el día trabajando. ¿Y sabe a qué hora oraba Jesús? ¿Por las noches o en la madrugada? Dice que había momentos donde estaba la noche. De hecho, cuando fue a elegir los 12, si ustedes leen con detalle, dice que pasó la noche orando. Y había momentos donde Jesús podía terminar cansado, porque Jesús no está en contra de que descansemos. Ahora no es que, ay no, qué pecador soy si llego cansado y no oro. No. Pero entonces aparta un tiempo. Jesús, ¿qué hacía? Cuando tal vez terminaba cansado, dice la Biblia también, aún siendo muy de oscuro, en las mañanas se levantaba y se apartaba a orar. Porque Jesús comprendió algo, que más allá de los milagros, de lo único que tú y yo podemos depender es de la presencia de Dios. De lo único que tú y yo podemos depender es de la presencia de Dios. Él entendía que la oración y la intimidad con el Padre eran lo más importante. Joven, para ti y para mí, lo más importante debe ser conocer a papá. Conocer a papá. No sé qué tan interesados estén. Tal vez hay algunos que a veces no les interesa conocer a papá. Porque es que conocer a papá no es difícil, pero sí es de mucha renuncia en muchos aspectos. Conocer a papá no es complicado, porque no es que haya tips para conocer a Dios. No, hay uno solo. Es intimidad. Pero ¿qué sucede? De que es que nosotros, para entrar a intimidad, va a llegar un punto en que nos va a tocar sacrificar cosas, renunciar a cosas, renunciar a tiempo. Hay muchos acá que sí tienen hambre por Dios, tienen hambre por ver el poder sobrenatural de Dios. Mira, ¿a quiénes no les gustaría que Dios los usara orando por un paralítico y este paralítico se parara enfrente de los ojos de todos? ¿A quién no le gustaría que oraran por un muerto y el muerto se levantara? Pero es que para llegar a niveles de intimidad hay que hacer un sacrificio. Debemos desarrollar intimidad para ver lo que Dios está a punto de hacer. Pero ahora, ¿cómo entramos en esa intimidad? ¿Cómo entramos en intimidad? Lo primero es arrepentimiento. Arrepentimiento. Dice allí el verso 8, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, ¿qué? Purificad vuestros corazones. ¿Sabe que lo primero para que tú y yo entremos en intimidad es arrepentimiento? Necesitamos arrepentimiento. Necesitamos arrepentimiento. Hay una frase cierta, pero que ha sido tergiversada. ¿Cuántos han escuchado el Dios te ama tal como eres? Es una frase cierta, pero ha sido tergiversada. ¿Para qué? Yo puedo vivir en pecado, igual Dios me ama tal cual como soy. Pero cuando yo voy a la Biblia veo un Jesús que sí, se rodeaba de pecadores, de prostitutas, de publicanos. Pero ¿cuál era una de las frases más conocidas y célebres de Jesús? Vete. Vete y no peques más. Porque Jesús te ama como tú eres, pero Él también quiere cambiar tu condición. ¿Por qué? Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, si tú no cambias tu condición de pecador, déjame decirte que simplemente no perteneces al reino. Porque Jesús lo que más quiere es transformar tu condición.
Él quiere salvarte. Ninguno de nosotros que estamos acá puede cambiarte. Nadie puede cambiarme a mí, solo Jesús. ¿Sabe? La vida espiritual es una carrera. Y esa carrera podrá tener momentos de cansancio. Porque hay momentos, se lo digo yo, hay momentos que yo me levanto y digo, ay, orar. Me puedo quedar viendo redes sociales. Hay días que uno se cansa y uno dice, ay, orar. Ay, pudiera quedarme viendo televisión. Porque hay momentos de cansancio. Pero Hebreos capítulo 12 nos dice, corramos pues la carrera, quitémonos todo peso y el pecado que nos asedia y corramos esta carrera. ¿Sabe? Tú estás en una carrera. Tú estás en una carrera. Una carrera donde tu mirada debe estar puesta en Jesús, pero debes quitar el pecado que te asedia. Y cuando hablo de pecados, no solo hablo de pecados escandalosos. Aquí no me estoy refiriendo simplemente a lo que casi siempre todo el mundo se va, o fornicación o pornografía, que ciertamente están. Pero voy a referirme a cosas muy pequeñas. Mentiras, chisme, murmuración, calumnias, cosas mínimas como no perdonar a quien te hizo daño. Que te perdone Dios, yo no. Cosas mínimas como guardar odio en tu corazón. ¿Sabe que esas cosas poco a poco van creando una raíz de amargura que te alejan de Dios? Y luego sí vienen ya, no es que sean los más grandes porque para Dios todos los pecados son iguales, pero llamemos que los más comunes: adulterio, fornicación, asesinato, robo, etcétera. Pero hasta las cosas más pequeñas pueden contristar al Espíritu Santo. Y esto no es solo para los nuevos. Esto es también para aquellos que ya son cristianos de tiempo en tiempo. ¿Sabe? Ustedes nunca, miren, los que ya tal vez llevan tiempo, nunca han orado y sienten como si Dios no les escuchara, que ustedes hablan como con una pared. A veces puede ser algo de Dios como tratándote de probar, pero hay momentos en que tu corazón puedes tener tan contristado al Espíritu que no te has dado cuenta y simplemente has creado una barrera entre Dios y Él. A veces hemos creado una barrera entre Dios y nosotros, nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados. El primer llamado para acercarnos a Dios es limpiar nuestras manos, es decir, tener una vida en santidad. Suena difícil, pero les tengo una buena noticia: no lo es. No lo es. Suena complicado, porque suena como que tenemos que seguir algún ritual. No hay ningún ritual para ser salvo y para vivir en santidad. Dice el apóstol Pablo en Romanos, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo no sé, probablemente hayas venido hoy bajo un pecado que te asedia. Probablemente hayas fallado un minuto antes de venir, pero solo te digo, no te culpes, porque ante Dios solo confiesa, arrepiéntete y apártate, y ten por seguro que Dios te perdona. Miren, y Dios es tan grande que lo que tú confieses hoy, el ser humano es el que se queda con la culpa. Les voy a decir esto: el ser humano es el que recuerda lo que hizo como por una semana. Por allá el otro viernes están todavía: ay, Señor, perdóname por lo que hice el viernes pasado, por favor. Y Dios arriba está: ¿ah? ¿Qué hiciste? Porque desde el momento que tú le pides perdón a Dios y Dios te perdona, Él olvida tu pecado. Él olvida tu pecado. Jesús murió para darte vida de tu pecado. Quiero decirte esto: si tú estás aquí, es porque Jesús te trajo aquí. Porque dice Colosenses capítulo 2, verso 13,
que estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. Es decir, tú y yo estábamos muertos, y hasta donde yo sé, ningún muerto tiene capacidad de decidir. O a menos que ustedes hayan visto algún muerto en los velorios. Ay, yo quiero que me entierren aquí. No, mejor entiérrenme aquí. No, mejor. No, hasta donde yo sé, si algo así ha pasado, corran. Porque hasta donde yo sé, los muertos no tienen capacidad de decisión. Pero tú estás aquí porque Jesús te dio vida. Y si vienes por primera vez hoy, quiero decirte que tus pecados serán perdonados cuando veas a Jesús. Él es el único que puede salvar. Yo no puedo salvarte, yo no puedo cambiarte. Ninguno de los que están aquí. Solo damos directrices, pero Jesús es el único que puede salvarte. ¿Sabes? Aquellos que son creyentes de tiempo, les diré esto: ten cuidado de no estar viniendo a la iglesia, sirviendo al Señor, incluso aquellos que sirven, con Jesús a la puerta. Con Jesús a la puerta. Probablemente a muchos de los que ya son creyentes, Jesús está a la puerta tocando, diciendo: oye, hola, hace rato me dejaste y tú estás aquí bien sirviendo. Y Jesús está allá: buenas, me dejaron afuera, déjame entrar. Porque el arrepentimiento no es algo simplemente de los nuevos, es de todos. Ahora hay gente que se cree buena. Hay gente que dice: no, pero pues yo me comporto bien. Voy a hacerte unas preguntas rápidas. ¿Alguna vez has tomado el nombre de Dios en vano? Es decir, has dicho delante de los ojos de Dios que no lo hice, y tú sabes bien que lo hiciste. Ah, sí, ven. ¿Alguna vez han asesinado a alguno aquí? ¿Cierto que no? Pero Jesús dijo que el que odia a su hermano es asesino. ¿Has odiado a alguien? ¿Odias a alguien en estos momentos? Déjame decirte que si lo haces delante de Dios, eres asesino. Suena duro, pero tengo que decirlo que como la Biblia lo dice. ¿Has mentido? Así sea una mentirita piadosa. ¿Le has dicho, hablo con los cristianos, a alguien: voy a orar por ti, y no oraste en toda la semana? Bueno, miren, solo con esas 3 cositas, no voy a seguir, pero solo con esas 3 cositas nos damos cuenta que realmente necesitamos arrepentirnos. Pero les voy a decir esto, tanto a nuevos como a cristianos: no es por nosotros ni por nuestras obras que Dios se va a acercar, es por mera gracia. Porque ni tú ni yo podemos hacer algo para ganarnos el favor de Dios, ni tú y yo podemos dejar de hacer algo para que Dios se aleje de nosotros, porque es solo por gracia. Jesús nos salvó solo por gracia, no depende de nosotros. Pero lo segundo es humillación. Dice el verso 10: humillaos delante del Señor, y Él ¿qué? Os exaltará. ¿Qué es humillación? ¿Sabe por qué la humillación cuesta entenderlo en el cristianismo? Porque tú sabes que ¿a quién le gusta que lo humillen? Creo que a ninguno de los que estamos aquí le gusta que lo humillen. Y normalmente cuando nos humillan, uno como que que me las paga. Porque la humillación, ¿qué es? Un golpe a tu orgullo, a ti. Pero sabes que delante del Señor te debes humillar. Y cuando hablo de la humillación delante del Señor, no es que el Señor te va a avergonzar. No es que el Señor, porque la humillación humana es avergonzar a alguien, un escarnio público. Pero la humillación ante Dios no es eso. Humillarnos ante Dios es bajar la cabeza. Es bajar la cabeza. Humillarnos ante Dios
es saber que tú y yo dependemos de Dios. Humillarnos delante de Dios es saber que tú y yo dependemos de Dios. Miren, yo no sé ustedes, pero por lo menos yo sé que separados de Dios nada puedo hacer. Nada, miren, nada de estos servicios que hemos realizado servirían si Dios no está. Porque es que totalmente todo depende de Dios. Humillarse es doblegar nuestro orgullo ante Dios. Sí, somos orgullosos. Somos orgullosos. Por eso cada día debemos morir a nuestro orgullo. Saber que dependemos de Dios. Saber que dependemos de Dios. ¿Sabes qué? Sin Dios, por lo menos mi vida, no sé la tuya, estaría vacía. Sin Dios, de hecho, no me considero la mejor persona, pero sin Dios no sería una buena persona. Porque es que yo no soy bueno. Tú y yo no somos buenos sin Dios. Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tú y yo debemos humillarnos delante de Dios. Es decir, rendir nuestro orgullo y decirle, Señor, sin ti de verdad, es que separados de ti yo nada puedo hacer. No es que sin Dios vayas a morir físicamente. Hay muchos sin Dios, están vivos, pero su alma está vacía, apegada probablemente a las drogas, el alcohol, las adicciones. Porque es que separados de Dios es un alma vacía. Tú y yo debemos humillarnos delante de Dios. Debemos bajar nuestra cabeza, abatir el orgullo. Abatir el orgullo. ¿Sabe qué es humillarnos? Humillarnos es que reconozcamos que nosotros somos simples vasijas de barro. Simples vasijas de barro. Miren, Dios al profeta Jeremías, en el capítulo 18, se los invito para que lo puedan leer en la casa, lo llevó le dijo, ve a la casa del alfarero y allá te daré palabra. Y Dios lo llevó a la casa del alfarero. ¿Qué sucedió en la casa del alfarero? Resulta que en la casa del alfarero estaba el alfarero trabajando con el barro. Y en eso él ve cómo el barro se daña, lo que estaba trabajando el alfarero. Y el alfarero removió y empezó a trabajar nuevamente. ¿Sabes que ese eres tú? Dios le dijo eso a Jeremías, le dijo, Jeremías, esto es Israel. Israel es el barro y yo soy el alfarero. Tú y yo somos simple barro. Dice el apóstol Pablo, él ha puesto este excelente tesoro en vasos de barro. Tú y yo simplemente somos vasos de barro, que en cualquier momento nos rompemos. Somos frágiles, pero en Dios somos fuertes. Somos débiles, pero en Dios somos victoriosos. En Dios somos victoriosos. Debemos aprender a depender de Dios, no de nuestras fuerzas. Debemos morir a nuestro orgullo. Debemos humillarnos, morir a nuestro orgullo. Quiero concluir porque quiero orar con ustedes. ¿Sabe que Dios quiere que tú entres a la intimidad? Probablemente muchos que están aquí esta noche dicen, ay, yo pensé que iba a ser algo distinto. Pero esto es un llamado de Dios, porque hay un despertar en el mundo. Hay una ola de Dios que está moviéndose. Dios se está moviendo y se está moviendo especialmente en la juventud. Pero Dios quiere íntimos y Dios quiere que tú seas íntimo. Pero tú necesitas arrepentirte y humillarte. Y sabe, hoy te digo, hay una promesa de Dios que si te acercas a Dios, Él se acercará a ti. ¿Y qué es esto? Les voy a poner el ejemplo. Todos aquí, la gran mayoría, conocemos la historia del hijo pródigo. Miren, les voy a decir esto a aquellos que tal vez dicen, no, Dios no me va a escuchar por mis errores, Dios esto, Dios lo otro, yo las he embarrado muchísimo delante de Dios.
El hijo pródigo le pidió la plata al papá. Dijo, papá, es momento de mi herencia, me largo. Hago como la yuga, me abro de aquí. Y el papá se la dio. Pues el hijo pródigo se fue y hizo y deshizo eso de cuanto pudo y se gastó toda la plata. Resulta que cuando estaba, ya se quedó, mire, llegó al punto de quedarse sin plata, que estaba comiendo lo que le daban a los cerdos. O sea, eso hay que caer bajo, ¿yo? Para que usted coma la comida de los animales. Y él se acordó que lo tenían todo en casa de papá. Y él dijo, hombre, bueno, este hijo pródigo era costeño, ¿no? Él dijo, hombre, pero sin casa de papá yo tenía todo. Y ahora aquí estoy comiendo lo que comen estos animales. ¿Sabes qué? Yo voy a ir y le voy a decir a mi papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Es decir, como muchos de nosotros a veces nos acercamos a Dios, no sé cuántos se han acercado a Dios, por lo menos yo sí, después de que uno las embarga y uno le dice, Señor, a mí no me importa si no me ves como tu hijo, pero por lo menos perdóname. Bueno, algo así. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y el hijo pródigo iba, bueno, que el hijo pródigo iba pensando, como muchos que hemos llegado a veces tarde a la casa probablemente, ay, ahora qué me van a decir la cantaleta de mis papás, ay, Dios mío, ahora qué voy a explicar. Y uno pensando, ay, ahora qué les digo, qué les explico. Y resulta que cuando el hijo pródigo llega, imagínense quién corrió. Corrió papá. Y corrió papá con los brazos abiertos. El hijo pródigo, yo vino que aquí fue. Pero papá resulta que venía y lo abrazó. Y cuando lo abrazó, el hijo pródigo le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno. Papá le dijo, ¿que no qué? ¿A mí qué me importa? Maten el becerro más gordo, tráiganle vestiduras, pónganle anillo, porque mi hijo muerto era, pero ahora está vivo. ¿Sabe qué así hace papá contigo? Cuando tú vuelves, así tú no te sientas digno de ser hijo, papá sale corriendo y dice, ¿qué estás diciendo tú? Cállate, porque mi hijo muerto era, pero ahora ha vivido. Porque es papá el que se quiere acercar a ti cuando tú te acercas a él.